Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Felipe Alfredo Delgado Martínez. Soy médico radiólogo con subespecialidad en neuroradiología. Yo realicé la especialidad de radiología e imagen en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS en la Ciudad de México y posteriormente el curso de neuroradiología en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez de la Secretaría de Salud aquí en la Ciudad de México. Actualmente trabajo como médico adscrito al servicio de resonancia magnética en el Departamento de Imagen del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI y también me desempeño como médico radiólogo en teleradiología para la institución de salud Digna. Antes de comenzar, pues quiero agradecer a la Sociedad de Imagen Diagnóstica y Terapéutica de México y al comité organizador de este 10º Congreso de Imagenología 2024 por la invitación. Y sin más, vamos a comenzar con el tema que voy a exponer el día de hoy, es tumores de la fosa posterior. Los objetivos de esta plática son conocer las principales lesiones tumorales de la fosa posterior, mencionar las características de los tumores de la fosa posterior y describir los hallazgos por imagen de estos tumores. Aquí estamos viendo una ilustración de Andreas Vesalio, quien hizo la obra de Humanis Corporis Fabrica en 1543 a los 28 años de edad, en el que se muestra esta ilustración con la fosa posterior y su contenido, ¿no? Como recordatorio anatómico, veremos que a la fosa posterior también se le conoce como compartimento suboccipital o infratentorial de la bóveda craneal. Tiene un límite superior, que es el tentorio, y tiene un límite inferior, que es el foramen magno. Aloja al cerebelo y a la mayor parte del tallo cerebral. Recordar que el mesencéfalo, pues, ocupa parcialmente la fosa posterior porque una parte de él atraviesa la hendidura tentorial y se localiza en el compartimento supratentorial. Los límites óseos anteriormente sería el clivus, posteriormente sería la escama del temporal y en sentido anterolateral sería la cresta petrosa y lateralmente las porciones mastoideas de los huesos temporales. Entonces, para su estudio vamos a dividir a las lesiones de fosa posterior en intraxiales y extraxiales. Dentro de las intraxiales aquí se enumeran alemangioblastoma, metástasis, meduloblastoma, enfermedad del Ehrlich-Douglas o gangliositoma displásico cerebeloso y los tumores astrocíticos. Y de los extraxiales tenemos principalmente el schwannoma, el meningioma, ependimoma y el quiste epidermoide, que si bien no es una neoplasia, es una lesión que ocupa espacio también a considerar. Entonces vamos a comenzar con los tumores intraxiales. De ellos, con el hemangioblastoma. Esta es una neoplasia primaria del sistema nervioso central, más frecuente en fosa posterior en pacientes adultos. Aquí hacer la aclaración que es la más común, la más frecuente, pero primaria, porque de manera global la más frecuente son las metástasis. Eh, Son tumores que se presentan de manera esporádica o como parte del síndrome de von Hippel-Lindau y son grado 1 de la OMS. Se localizan cercanos a la superficie del cerebelo, a la superficie pial del cerebelo. Estamos viendo aquí una ilustración donde se ejemplifica pues, el fenotipo, la forma de presentación más común, que es un quiste, una lesión quística con un nódulo mural excéntrico que está altamente vascularizado. Y en las imágenes de resonancia magnética estamos viendo el nódulo que presenta realce posterior a la aplicación del medio de contraste. Esta es una imagen axial en T1 con contraste y es una imagen coronal en T1 con contraste en la que se demuestra pues este realce incrementado del contraste que sugiere pues una alta vascularidad. Y acá en la imagen inferior y del lado izquierdo se observa pues el nódulo intramural con un componente mayoritariamente quístico que está desplazando y comprimiendo al cuarto ventrículo hacia la derecha. Existe la hipótesis de que los hemangioblastomas derivan de células madre multipotenciales que presentan una pérdida en el gen supresor tumoral VHL y tienen un aspecto clásico, que es el que revisamos anteriormente, que se clasifica como tipo 2. Estas son las diferentes morfologías que pueden tener los hemangioblastomas.
Y también hay una hipótesis que sugiere que todos los hemangioblastomas inician como un tipo 3, es decir, como una lesión nodular sólida. Eh, estas imágenes, un paciente masculino de 48 años de edad, estamos viendo la primera imagen es de tomografía sin contraste, en la que observamos una lesión pues sólido-quística con un nódulo hiperdenso, excéntrico intramural, y además se asocia a edema perilesional en el hemisferio cerebeloso izquierdo con desplazamiento del cuarto ventrículo en sentido contralateral. En las imágenes de resonancia magnética prácticamente son los mismos hallazgos. Cabe señalar que en las imágenes ponderadas a T2 se muestran estos imágenes con vacíos de señal que sugieren vasos nutricios de la lesión con un flujo incrementado del flujo sanguíneo incrementado. Em, Esta imagen es en T1 sin contraste y la imagen T1 con contraste. Vemos la captación o el realce ávido del nódulo intramural, lo que sugiere una alta vascularidad. Este es otro caso de un paciente que se abordó primero con una resonancia magnética de cráneo en la que se demostró la lesión quística con nódulo mural en la fosa posterior del lado izquierdo, incluso con una extensión a través del foramen magno. Posteriormente, a este paciente, como parte de su abordaje, se le hicieron estudios de extensión y de ellos, pues una tomografía tóraco-abdominopélvica en la que se demostró un tumor neuroendocrino pancreático a nivel del proceso uncinado de aspecto sólido con porciones quístico-necróticas y también un hemangioma hepático. Se le realizó posteriormente un estudio en un SPECT-CT con octreotide y las lesiones de fosa posterior y del proceso uncinado del páncreas mostraron captación al mismo, por lo que se concluyó que correspondían con tumores neuroendocrinos. Entonces vemos que el síndrome de von Hippel-Lindau es una mutación autosómica dominante que se presenta con mutación del gen VHL en el cromosoma 3 y pues pueden presentar neoplasias benignas y malignas de prácticamente todo el cuerpo, señalar pues los hemangiomas retinianos, hemangioblastomas retinianos, hemangioblastomas del sistema nervioso central, tumores del saco endolinfático, neuroendocrinos del páncreas, como vimos en este caso, cistoadenomas pancreáticos, quistes pancreáticos, carcinomas renales de células claras, feocromocitomas y paragangliomas. Ahora vamos a revisar a las metástasis. Estas lesiones son secundarias a un tumor primario y la vía de diseminación más frecuente es la hematógena. También existen vías de diseminación directa, sobre todo por diseminación perineural o perivascular de tumores malignos de la cabeza y el cuello, o también diseminación directa a través de neoplasias intraaxiales, como en el caso del glioblastoma, que se disemina a través de la sustancia blanca, de los tractos de sustancia blanca del propio encéfalo. Em, las metástasis pues causan una disrupción de la barrera hematoencefálica y pueden manifestarse como metástasis óseas, meningias, de las meningias leptomeningias o paquimeningias y parenquimatosas. Macroscópicamente se observan como nódulos bien definidos, circunscritos y de contenido variable, entre ellos pues hemorragia, material mucoide o restos necróticos. Las tumores primarios que más metastatizan a cerebro, pues es el cáncer de pulmón, de mama, de colon, páncreas, riñones, testículos, ovarios y cervix. Las metástasis presentan edema vasogénico desproporcionado que respeta a la sustancia gris cortical, tienen un involucro en la unión córtico-subcortical y a veces se presentan como una lesión solitaria en cáncer de mama, renal, colon y tiroides. Pueden tener componentes hemorrágicos y esto se da principalmente en melanoma, mama, tiroides, riñón, coriocarcinoma y también en pulmón. En las imágenes tienen un patrón de realce posterior a la aplicación de medio de contraste de predominio nodular y anular. Vamos a ver este ejemplo en el que vemos imágenes de resonancia magnética. La primera ponderada T2 coronal, después el plano axial, en secuencia FLAIR, T2, T1 con contraste,
plano coronal T1 con contraste, difusión con B1000 y mapa de ADC, además de un mapa de volumen cerebral sanguíneo en perfusión. Y lo que vemos son múltiples lesiones intraxiales, algunas supratentoriales, otra infratentorial en el pedúnculo cerebeloso medio derecho, la cual, pues, como vemos, ocasiona edema y desplazamiento del cuarto ventrículo. Además, también podemos ver que tiene un componente predominantemente sólido en la periferia que muestra realce con el medio de contraste y restricción en la secuencia de difusión con un centro, pues, que puede corresponder con necrosis. En el mapa de volumen de cerebral sanguíneo se observa que tiene la porción sólida aumento en el volumen, lo que correspondería pues con una lesión con características de alto grado y porque se presentan otras más en la unión córtico-subcortical supratentoriales, pues se sugirió correspondían con metástasis. En este caso fue cáncer, el primario fue cáncer de mama. Vamos a seguir con el meduloblastoma. Esta es la neoplasia primaria cerebelosa más frecuente en pediatría. Es una lesión tumoral grado 4 de la OMS, o sea, es maligna. Se clasifica como un tumor embrionario neuroepitelial. La primera descripción la hicieron Harvey Cushing y Percival Bailey en 1924. Ellos propusieron que se trataba de un derivado de una célula madre que nunca se encontró, el meduloblasto. Esta fue solamente una teoría y lo que se encontró en la actualidad es que derivan de precursores de células granulares cerebelosas a nivel de los labios rómbicos en el desarrollo embrionario. Poseen estos tumores una alta celularidad y se les describe en el microscopio como un tumor con células azules, redondeadas y pequeñas. Como podemos ver en esta imagen con tinción de hematoxilina y eosina, se observan múltiples células azules, redondeadas y pequeñas que se disponen en una morfología de pseudoroseta que se denomina de Homer-Wright. Entonces tenemos que el meduloblastoma en la actualidad se clasifica de acuerdo a los tipos moleculares. Los tipos moleculares, el primero se llama WNT o wingless. El segundo se considera Sonic Hedgehog, se llama la vía alterada o SHH. Y los otros dos solamente se enumeran como tipo 3 y 4. Esta es la clasificación actual del 2021 de la OMS de tumores cerebral del sistema nervioso central para meduloblastoma. Vamos a ver un caso de esta lesión tumoral de la fosa posterior que desde la tomografía simple se ve hiperdensa en una línea media que condiciona edema perilesional. A este paciente pues se le hizo un abordaje quirúrgico para tomada de biopsia. Se le hizo posteriormente una resonancia magnética en la que se observa la lesión tumoral hipointensa en T1, eh, discretamente isointensa en T2. Vemos que tiene un efecto de masa importante, está desplazando el tallo cerebral en sentido ventral, las amígdalas cerebelosas a través del foramen magno en sentido descendente y que posterior a la aplicación de medio de contraste tuvo un realce difuso. Se señala, sobre todo en difusión, lo que comentamos anteriormente, cuando tienen restricción en difusión, esta es una difusión con un valor B de 1000 y el mapa de ADC, en el mapa de ADC son marcadamente hipointensas. Como les comentaba anteriormente, junto con el linfoma, quizás son las lesiones que tienen una celularidad aumentada o la mayor celularidad aumentada. Estamos viendo otro caso en este ejemplo. Es una meduloblastoma también, pero si ustedes observan es más difuso, sobre todo a nivel de la superficie dorsal, a nivel del lóbulo anterior del cerebelo, que condiciona en este caso pues una herniación ascendente, transtentorial ascendente, muy llamativa en la imagen coronal ponderada T2 y en las imágenes de difusión vemos cómo tiene esta distribución bilateral difusa que involucra la sustancia gris sobre todo al vermis cerebeloso y presenta restricción en secuencia de difusión. En el plano sagital muestra también el desplazamiento del tallo cerebral en sentido ventral y cómo es que se observan obliteradas prácticamente los espacios y cisternas de líquido cefalorraquídeo de la fosa posterior.
A este paciente ya se le había colocado una válvula de derivación por la urgencia del cráneo hipertensivo. Posterior a la aplicación del medio de contraste, pues no vemos realce. Entonces, este se relacionaba sobre todo con un tipo 4, un tipo molecular 4, y además se le hizo una espectroscopía en la que se señala pues la obvia elevación del pico de colina, aquí una inversión del pico de lípidos y lactato por la necrosis láctica, por la acidosis láctica, perdón, en relación a necrosis, y además se señaló este pequeño pico más o menos a la altura de 3.3 partículas de millón, que se ha descrito en la literatura como el pico de taurina que se asocia a los meduloblastomas, principalmente a los tipos 3 y 4. Se le hizo una extensión a todo el neuroeje a este paciente y pues se demostraron las metástasis por goteo a través del líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo de pues prácticamente todos los segmentos de la columna vertebral, incluso depositados hasta el fondo del saco dural. Mencionar también que en los pacientes, sobre todo pediátricos, se han observado metástasis óseas del propio meduloblastoma. Estos pacientes pues tienen que ser adecuadamente protocolizados porque además de la resección de la lesión primaria, deben de recibir pues radioterapia a todo el neuroeje cuando exista este contexto, ¿no? de las metástasis por goteo. Aquí estamos viendo una tabla en la que se resume prácticamente los tipos moleculares de los que hablamos, el WNT o Wingles, el Sonic Hedgehog, el grupo 3 y 4 que se presentan en su gran mayoría el 4 y menos frecuente el Wingles. Se presentan pues en pacientes tanto pediátricos, el Wingles como adultos, y el Sonic Hedgehog también involucra pues pacientes infantes más pequeños. Mm, Aquí estamos viendo pues la relación de hombre a mujer, que son más frecuentes en los hombres, sobre todo, y la localización anatómica que describimos anteriormente, ¿no? En cuanto a la histología, pues se describe el tipo clásico y raramente en el Wingles, el de células grandes o anaplásico. El de células grandes y anaplásico, como era de esperarse, pues se presenta frecuentemente en el que tiene peor pronóstico, que es el tipo 3 también se puede presentar en el Sonic Hedgehog, pero aquí es más frecuente, decíamos anteriormente, el desmoplásico o el clásico, pero más el desmoplásico. Y en el tipo 4 pues se puede presentar el clásico o de células grandes o anaplásico. El riesgo de tener metástasis al momento del diagnóstico, como dijimos anteriormente, en el tipo 3 que es el que tiene peor pronóstico, y también que su patrón de recurrencia pues es metastásico en el tipo 3 en el tipo 4 en el Sonic Hedgehog es predominantemente local, y en el Wingles es raro realmente. Y el pronóstico, como mencionamos, el peor es el 3 y el mejor es el Wingles. Vamos a pasar ahora al que sería el diagnóstico diferencial del meduloblastoma por imagen, que sería el gangliositoma displásico cerebeloso o enfermedad del Hermite-Duclos. El primer reporte de este tumor se hizo en 1920, también se le llamó purkingioma o hipertrofia de células granulares del cerebelo. Su presentación se da sobre todo en adultos jóvenes con una media de edad de 34 años, y tienen una mutación del gen PTEN, que es de la fosfatasa y homólogo de la tensina. El aspecto clásico de esta lesión es muy llamativo porque condiciona un espectro estriado del cerebelo con unas bandas alternantes que son hipointensas en T1 e hiperintensas en T2, como lo vemos en estos ejemplos. Eh, Aquí estamos viendo una ilustración donde se demuestra este aspecto que le llaman atigrado de la lesión en el hemisferio cerebeloso derecho y en las imágenes ponderadas a T2 de resonancia magnética en un plano axial, sagital y coronal. Aquí de llamar la atención acerca de esta lesión, que algunos lo consideraban como una martoma, una malformación artomatosa, pero en la clasificación del 2021
de la OMS, pues entra dentro de los tumores del sistema nervioso central de tipo neuronales y glioneuronales. Tienen una citoarquitectura desorganizada y también se pueden encontrar de manera esporádica o como en parte de la enfermedad de Cowden, que es el complejo de amartoma neoplasia múltiple. Eh, Vamos a ver las características por imagen. Esta es una secuencia SWI donde prácticamente pues no tiene mayor, aporta mayor datos. Posterior a la aplicación del medio de contraste, estas lesiones no muestran realce o presentan un escaso realce. En difusión sí pueden tener restricción, pero no de la forma como lo tendría un meduloblastoma con valores de ADC bajos o tan bajos como a él. Y cuando se les aplica, cuando se hace una espectroscopía, pueden tener ya sea todos los metabolitos con disminución de ellos o, como en este caso, tener una espectroscopía con los metabolitos conservados. Y con la secuencia de perfusión se describe que tienen un aumento del volumen cerebral sanguíneo relativo, que aquí para distinguirlo pues del meduloblastoma sería considerar este aspecto atigrado, la otra es la difusión, que sí pueden tener restricción, pero no tan marcada como el meduloblastoma, y que además en la espectroscopía el meduloblastoma eleva principalmente la colina y también puede tener elevación de la taurina, a diferencia de este espectro normal que estamos viendo en este ejemplo de este paciente del Instituto Nacional de Neurología. Mm, Se menciona o se cree que el aspecto atigrado es por el incremento del agua intracelular en la capa granular hipertrófica del cerebro. Vamos a pasar ahora a los tumores astrocíticos. Estos son los tumores primarios neuroepiteliales del sistema nervioso central, que pueden ser circunscritos o difusos y se presentan tanto en pacientes adultos como en pediátricos. Entonces aquí hay una gran variedad de tipos de tumores astrocíticos. Tenemos principalmente en la fosa posterior al astrocitoma pilocítico, que se presenta sobre todo en niños y es muy similar a la presentación del angioblastoma. Es una lesión quística con nódulo mural y es grado 1 de la OMS. Podemos también tener astrocitomas difusos, que pues los astrocitomas van desde el grado 2 hasta el grado 4 y afectan principalmente al tallo cerebral, pero también pueden afectar a los hemisferios cerebelosos. Y tenemos como tal a los conocidos como gliomas difusos intrínsecos del tallo cerebral, que estos pues se localizan principalmente a nivel del puente. Mm, son unos esquemas sobre los tumores astrocíticos y aquí vemos en la fosa posterior pues esta lesión que está representando un astrocitoma pilocítico con una porción quística, un nódulo mural. Estamos viendo a esta lesión difusa, sobre todo desde el tallo cerebral, pero sobre todo el puente, que como dijimos anteriormente, se le consideraban como gliomas intrínsecos difusos pontinos, de hecho se le llama así, y que actualmente se ha demostrado que tienen una mutación del gen de la histona 3K27M. Y en adultos vemos que pueden presentarse astrocitomas difusos, o sea, desde grado 2 o hasta 4, a nivel sobre todo de la placa tectal, que son los gliomas tectales, también llamados así, principalmente como una localización a considerar. Entonces vemos el ejemplo de este paciente que tiene un glioma difuso del tallo, sobre todo a nivel pontino. Vemos en la secuencia T1 que tiene un aspecto difuso, hipointenso. En FLAIR tiene hiperintensidad de señal difusa. Posterior a la aplicación del contraste, tiene un realce sobre todo en la porción central en esta imagen sagital. Y vemos que también tiene extensión del realce hacia el pedúnculo cerebeloso, cerebeloso medio izquierdo. Tiene algunos pequeñitos focos de restricción en difusión y pues este tumor se catalogó como difuso del tallo, grado probablemente de bajo grado, pero ya con características por imagen que sugerían un mayor grado, un grado alto por el realce que tenía.
Estos pacientes en la edad pediátrica, pues, tienen una mala sobrevida de 9 a 12 meses. Sin embargo, en los adultos, la sobrevida se eleva de 5 a 7 años. Aquí tenemos otro glioma circunscrito del tallo. A diferencia del ejemplo anterior que era difuso, aquí estamos viendo una lesión predominantemente quística con una porción sólida en su parte ventral que condiciona pues leve edema perilesional y compresión también sobre el cuarto ventrículo, que posterior a la aplicación de medio de contraste presenta un realce sí periférico, predominantemente periférico, pero con realce en la porción sólida que se ve descrito en su margen ventral y también su porción inferior. Con la secuencia de difusión no presenta restricción y bueno, aquí inicialmente se trató como un probable glioma pilocítico, pero cabe mencionar que la localización más frecuente no es en tallo cerebral, sino en los hemisferios cerebelosos. Por lo tanto, no se descartó que fuera un tumor con una mutación de la histona 3K27M, ya con características malignas. Este es un paciente masculino de 8 años de edad. Otro ejemplo, este sí es un astrocitoma difuso grado 2 en un paciente hombre de 22 años que se presentó pues con signos de hipertensión intracraneal. Vemos una lesión tumoral difusa que afecta principalmente al lóbulo anterior del cerebelo de predominio derecho, pero es bilateral, hiperintenso en T2 y en FLAIR, sin restricción en difusión y que posterior a la aplicación del medio de contraste no presenta realce. Además, en las imágenes coronales se demuestra que tenía un componente quístico del lado derecho ya con herniación transtentorial ascendente. Y bueno, en otros planos, sagital, T1 y T1 con contraste, se ve el gran efecto de masa que ocasionaba esta lesión difusa. Mencionar también que, bueno, en este caso en particular, del astrocitoma gemistocítico, el término gemistocítico ya no es un término reconocido en la clasificación de la OMS del 2021. Quizás se considere como un patrón más bien histológico, pero no como un tipo de tumor que esté en la clasificación de la OMS. Eh, este se puede presentar en astrocitomas IDH mutados o también los que no tienen la mutación IDH, wild type. Y el término gemistocítico se define a la célula grande con un citoplasma lleno de material eosinófilo que desplaza al núcleo de forma excéntrica, como estamos viendo en esta imagen. Eh, él está desplazando el núcleo de forma excéntrica y tienen esta morfología redondeada y grande. O sea, ese es el término gemistocítico. Y en el caso de esta paciente, pues la verdad es que se obtuvo ya el diagnóstico por histopatología. Se sospechaba que fuera un glioma difuso del tallo cerebral, pero tenía una morfología pues bastante llamativa por un componente bilateral, sobre todo a nivel del bulbo raquídeo, quístico, sólido quístico. Vamos a ver las otras imágenes de este mismo caso, que tenía un realce nodular, eh, multinodular, sobre todo periférico y puntiforme central. Se pensaron varias etiologías, entre ellas, pues, granulomatosas, incluso como una presentación de la enfermedad de Alexander en el paciente adulto, un tumor glioneuronal, y al final, pues la biopsia nos dijo que era un astrostoma gemistocítico que los entraría como parte de los gliomas o astrocitomas difusos grado 2, pero a comentar que el gemistiocítico se describió en la literatura como el que tenía el mayor potencial de malignización en menor tiempo de los grado 2, de los astrocitomas grado 2. Ahora vamos a ver a los tumores extraxiales. Y vamos a ver primero el schwannoma, los cuales son tumores benignos de la vaina nerviosa. Estos crecen a lo largo de los nervios craneales, derivan de las células de Schwann, las cuales se encargan de la mielinización y derivan de la cresta neural. El 90% de los schwannomas son vestíbulo-cocleares y en esto se describe en un patrón microscópico
ya sea, se describe como Anthony A, que son células o un tejido compacto, y Anthony B, que es un tejido más laxo. Esto tiene traducción en imagen porque eh, cuando son Anthony B o el patrón Anthony B, tienden a ser porciones hipointensas en secuencia ponderada T2 con realce posterior a la aplicación de medio de contraste. Y en el patrón Anthony B son porciones sobre todo quísticas que no muestran realce. Estos patrones pues dentro de la misma lesión. Aquí estamos viendo un ejemplo de una ilustración de un schwannoma vestibular que se localiza en el ángulo pontocerebeloso, se extiende al conducto auditivo interno y condiciona una remodelación del conducto, pero también un ensanchamiento del mismo. Aquí tenemos este otro caso, en una imagen de tomografía. Hay que sospechar cuando veamos este aumento y remodelación del conducto auditivo interno en un paciente pues con alteraciones en la audición. Posteriormente se le hizo resonancia magnética, cómo se ve el tumor en esta morfología que le llaman en el signo del cono de nieve, ¿no? Del helado, y que con el medio de contraste presenta un realce intenso. Existen otras localizaciones de los schwannomas, puede ser un schwannoma del trigémino, como vemos en este caso, como tiene esta morfología que le llaman mancuerna, con extensión al cavum de Meckel. Entonces se categorizan como preganglionares, ganglionares y postganglionares de acuerdo a su localización. En estos otros ejemplos es el mismo caso, vemos una secuencia fiesta o T2 ponderado pesadamente, donde se ve la lesión tumoral preganglionar del trigémino izquierdo y se corrobora aquí en la imagen coronal ponderada T2. En este otro ejemplo de la fila inferior, estamos viendo un paciente que tenía un síndrome de neurofibromatosis tipo 2 y presentaba schwannomas trigeminales bilaterales. Aquí estamos viendo en un plano axial, en un plano sagital, con la aplicación del medio de contraste. Y en esta imagen, sobre todo es llamativo que el schwannoma del trigémino se extiende hacia el agujero redondo, es decir, tomando la segunda rama del nervio trigémino que corresponde con la rama maxilar. Se acompañaba a este paciente además dentro de su síndrome con un meningioma de la fosa posterior del mismo lado. Y este es otro ejemplo nada más para comentar. eh, de que existen también schwannomas de los pares craneales bajos con extensión al agujero yugular. De ellos, pues el más frecuente es el que corresponde con el glosofaringio. Entonces, de los extraxiales, el meningioma es el tumor primario intracraneal más común y se origina no de células como pensábamos o como lo escribimos normalmente, con dependencia paquimeningia, sino de células aracnoideas, del aracnoides. Y se describen tres tipos, o más bien tres grados de la OMS, del 1 al 3. Afortunadamente, la gran mayoría son benignos, o sea, son grado 1. El 2 considera típico y el 3 maligno. Existen 15 variantes morfológicas reconocidas. La presentación es en pacientes, sobre todo ya adultos mayores de 65 años, es la media, y se presenta principalmente en mujeres. De todos los casos, un 66% corresponde al sexo femenino y se ha reconocido alteraciones en el cromosoma 22 como parte de su origen. Entonces mencionábamos que del grado 2 se reconoce al atípico, al cordoide y al de células claras, y del grado 3 al anaplásico, al papilar y al rhabdoide. Las características por imagen de este tumor es como el prototipo de una lesión extraxial. Eh, de ellas, pues se menciona que tienen una base ancha, que tienen bordes circunscritos. En este caso, en esta imagen ponderada en T2, en plano axial, estamos viendo la lesión del lado derecho y presenta quizás uno de los principales signos o signos directos de una lesión extraxial, que es la hendidura del líquido cefalorraquídeo entre la lesión y el hemisferio cerebeloso o el pedúnculo cerebeloso medio, en este caso del lado derecho, además de presentar también un vaso. Si ustedes lo ven, existe aquí un vaso que separa a la lesión tumoral del parénquima
cerebral. Eh, Estas lesiones, además, están altamente vascularizadas, por lo tanto, pueden tener en su interior múltiples trayectos vasculares que se denomina como el signo de la rueda dentada y además tienen importante captación del medio del contraste. Aquí estamos viendo otro ejemplo. Este se trata de un meningioma atípico, o sea, grado 2. Esto se debe sospechar desde la imagen porque en este caso estamos viendo la lesión tumoral extraaxial infratentorial del lado izquierdo que tiene edema, ocasiona edema, pero además se extiende hacia el seno sigmoideo ipsilateral. Ya lo está invadiendo y se corrobora con la aplicación del medio de contraste, como ya no hay una interfase entre dicha estructura venosa dural y la lesión tumoral. De la otra patología extraaxial tenemos el ependimoma. Estos son neoplasias que dependen de, como su nombre lo indica, de células ependimarias, las cuales delinean los ventrículos y el canal central. Se pueden localizar, por lo tanto, compartimento supratentorial, infratentorial o en la propia columna vertebral. Y se subclasifican por su localización en supratentoriales e infratentoriales. De las infratentoriales, en la actual clasificación se reconocen como tipo A y tipo B, de acuerdo a si presentan o no metilación. Del tipo A se presenta en pacientes pediátricos, sobre todo con 3 años en promedio, tienen peor pronóstico y con mayor frecuencia de recurrencia y metástasis. Se localizan principalmente en el techo del cuarto ventrículo o en sus caras laterales. Estas lesiones contienen más calcificaciones y un menor realce. En cambio, el tipo B se presenta en pacientes adultos, en adolescentes y adultos jóvenes. Se localiza principalmente en el piso del cuarto ventrículo, en la línea media y tiene un componente quístico con realce. En esta imagen, en esta ilustración, se ejemplifica cómo es que se extienden, tienen este aspecto que se le llama plástico, tienden a diseminarse de manera directa, o sea, por extensión más bien propia del tumor primario a través de los orificios que comunican con los ventrículos, en este caso con el de Magendie y con el de Luschka a través de los recesos laterales. Estamos viendo este caso, fue un paciente pediátrico de 7 años, masculino de 7 años, en el que observamos una lesión extraaxial infratentorial del lado derecho que comunica el cuarto ventrículo con la cisterna del ángulo cerebeloso a través del agujero de Luschka y pues abriendo completamente el receso lateral del lado derecho. Tiene una intensidad de señal heterogénea en T2 de predominio hiperintenso, en T1 es hipointenso, presenta áreas con restricción en secuencia de difusión, lo cual nos habla que tiene focos con alta celularidad y un centro pues prácticamente sin restricción, que puede ser necrosis. Y posterior a la aplicación del medio de contraste, pues corroboramos lo que habíamos sospechado, tiene la necrosis central, se extiende incluso en sentido inferior hacia el foramen magno, perdón, y posterior a la aplicación del medio de contraste tiene un realce heterogéneo, con unas áreas necróticas y otras con mayor realce. Se trató de un ependimoma anaplásico, ya con la biopsia. Y finalmente vamos a ver el quiste epidermoide, que si bien no es una neoplasia, como ya habíamos dicho al inicio de la clase, es un tumor que tiende a causar síntomas, signos de cráneo hipertensivo y la verdad es que son muy difíciles de resecar. Entonces se incluyen dentro de los quistes de inclusión, perdón, derivados de elementos ectodérmicos embrionarios. Son lesiones que tienen predilección por las cisternas basales, sobre todo el ángulo pontocerebeloso, pero en este caso estamos viendo que está en la cisterna prepontina, rodean las estructuras neurovasculares que se encuentran en las cisternas, como los nervios craneales, las arterias de la circulación posterior, em, y mencionan que el aspecto macroscópico de las lesiones tienen un aspecto nacarado, con
y un aspecto nacarado con morfología similar a la coliflor. Son de crecimiento lento. El crecimiento pues es por acúmulo de células epidermoides y de la queratina descamada, que la queratina es lo que ocasiona que típicamente o característicamente este quiste tenga restricción en difusión. Eso es un signo muy importante de estas lesiones. Rara vez, pero pueden llegar a tener transformación maligna. Esta transformación maligna pues hace hacia un carcinoma epidermoide y se asocia frecuentemente después de la cirugía, pero se puede presentar así de manera inicial. Como conclusiones, pues hay que tener algunos elementos para diferenciar entre unas lesiones y otras. De las lesiones quísticas con nódulo intramural, pues definir dos grandes patologías, que sería el astrocitoma pilocítico y el hemangioblastoma. Y a partir de su evaluación en la imagen, tratar de discriminar cuál podría corresponder. Y si fuera el hemangioblastoma, saber que forma parte de un síndrome, que es el síndrome de von Hippel-Lindau, y hacer los estudios de extensión pertinentes. De las metástasis, hay que sospechar de ellas cuando obviamente encontremos más de una lesión o que sea una lesión única, pero que se presente con hemorragia y con un edema desproporcionado por el tamaño de la misma. Y después de eso, pues buscar el primario, ¿no? Del medulloblastoma, recordar que tiene una alta celularidad, por lo tanto va a tener una restricción en difusión y a veces por su morfología se puede llegar a confundir con un gangliositoma displásico cerebeloso o lermidúclos. Del lermidúclos, pues su patrón atigrado por este acúmulo de agua en la capa granular del cerebelo, que tiene una espectroscopía diferente al medulloblastoma. El medulloblastoma eleva la colina de manera importante y el ERMIT o los disminuye todos los metabolitos o tiene un espectro normal. Considera también de los tumores astrocíticos que existen circunscritos y difusos. Y recordar que de los difusos se presentan principalmente en tallo cerebral a nivel del puente y que estos tienen una mutación de la histona 3. Tienen una sobrevida pues mejor en adultos, pero en niños su sobrevida es hasta de un año nada más. De los schwannomas, considerar que siguen un trayecto de los nervios craneales, entonces es importante pues reconocer la anatomía del trayecto de estos nervios, que se observan en prácticamente todos los nervios craneales. El más frecuente es el vestíbulo coclear, pero no se observan ni en el nervio craneal uno y 2. Mm, el meningioma es el tumor más frecuente de la fosa posterior cuando es extraxial y que pues su conjunto de signos radiológicos son el prototipo de una lesión extraxial. Tiene un realce que le llaman con el signo de coradural, tiene una base ancha, ocasiona hiperostosis, tiene un realce ávido, con el medio de contraste que incluso permanece fases tardías. Del ependimoma, reconocer que es el tumor que se localiza principalmente en el piso del cuarto ventrículo, a diferencia del medulloblastoma, que este se localiza en el techo del cuarto ventrículo y que tiene un patrón de crecimiento, digamos, plástico que se mete a través de los orificios que comunican al cuarto ventrículo, el de Magendie y el de Luschka. Y del quiste epidermoide, que es una lesión quística, heterogénea, con restricción en difusión. Y esto es dado por la queratina. Pues eso sería todo por mi parte. Espero les haya sido de utilidad mi exposición. Y si tienen alguna duda, algún comentario, me pueden escribir a mi correo y con gusto les responderé. Muchas gracias.